En un contexto convulsionado para los mercados financieros, la plata y el platino alcanzan máximos de 14 años, en tanto el gas natural llega a máximos de varios meses y el oro se toma una pequeña pausa en su escalada que lo mantiene cerca de sus máximos históricos. ¿Qué puede pasar con las materias primas principales en los próximos días? Lo veremos hoy, jueves 19 de junio de 2025. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. El mundo se encuentra convulsionado por un nuevo conflicto bélico, esta vez en Medio Oriente, puntualmente entre Israel e Irán, que estalló el jueves pasado y que por ahora no tiene un final previsible y mucho menos una fecha de finalización. Todo parece tender a agravarse en estas horas con amenazas mutuas, con advertencias por parte del gobierno de Estados Unidos que podría involucrarse directamente en el conflicto, y esto está generando, por supuesto, un efecto decisivo en los mercados financieros. Pero no solamente esto está sucediendo, sino que también tenemos la política monetaria de la Fed y la política de aranceles del presidente Trump con una fecha límite que es el 9 de julio. Pero vayamos por partes. Por un lado, este conflicto en Medio Oriente que enfrenta a Israel e Irán está generando un movimiento muy importante en el petróleo y en el gas natural. El estrecho de Hormuz, que es por el cual pasa prácticamente el 25% del petróleo mundial, está asediado en estas horas y hay versiones de que puede haber un bloqueo por parte de Irán que domina parte de este estrecho y que por supuesto podría disparar al precio de la materia prima por encima de los $100 sin dificultades. Ya hay que acotar que después de haber permanecido en la zona de 55-60 durante varios meses, se disparó el jueves pasado a la zona de $77, pero se mantiene ahí en esa zona esperando novedades de estos dos países. Un bloqueo, por supuesto, generaría un aumento decisivo del petróleo, decíamos antes, por encima de los $100, con la consiguiente consecuencia de generar inflación en todo el mundo. Es un producto que tiene influencia en toda la economía mundial y, por supuesto, esto generaría una caída en el crecimiento económico global. Veremos si esto puede solucionarse con una diplomacia o tal vez con algún enfrentamiento que termine definitivamente con este conflicto. Lo cierto es que en estas horas, jueves 19 de junio, tenemos un clima bélico totalmente velado y con el petróleo a punto de superar los $80, con el gas natural que ya se acerca a los $4 y con el oro que se toma una pequeña pausa, pero que está también preparado para dispararse por encima de los $3.500, que es el máximo histórico que tocó a mediados del mes de abril. En el mercado de divisas tenemos un dólar que no logra consolidarse, pese a que la Fed, de la cual hablábamos antes, dejó sin cambios la tasa de interés el día de ayer en el 4.5%, una medida esperada por los mercados, pero que por supuesto mereció la crítica del presidente Trump, que brega por una tasa más baja. Claro, la Fed poco puede hacer en este contexto con un conflicto como el mencionado, pero también con la política de aranceles del presidente Trump, que tiene una fecha límite, el 9 de julio. Ahí terminan las negociaciones entre Estados Unidos y los demás países para bajar o por lo menos mantener los aranceles a las exportaciones, justamente a la primera potencia global, y esto también provoca incertidumbre de cara a lo que viene, porque aranceles más altos también generarían inflación en el corto plazo, de manera que la Fed se encuentra muy limitada en sus recursos y así lo demostró con un comunicado de mucha cautela, con un presidente Powell que se mostró también muy cauteloso y que no dio pistas acerca de recortes de tasa de interés en las próximas reuniones. En cuanto a las materias primas, que es lo que nos ocupa, justamente el petróleo, ya entrando en materia, se ubica en la zona de $77 con 50 centavos, $75 con 50 centavos en estas horas, después de haber tocado 77 la semana pasada y con todo preparado para escaparse por encima de los $80 en muy pocas horas. Todo va a depender de cómo evolucione este conflicto bélico, del cual, por supuesto,
poco se sabe por ahora y con consecuencias imprevisibles. Pero naturalmente la demanda de petróleo se mantiene estable con un probable bloqueo de la producción que generaría este aumento y lógicamente esto va a tener consecuencias en la inflación global y en el crecimiento global. La superación de los $100 sí generaría un caos a nivel global para el mercado de petróleo, pero eso todavía está por definirse. Habrá que ver cuál es la consecuencia o cuáles son las próximas acciones bélicas entre ambos países. Por otra parte, los inventarios de petróleo en Estados Unidos se mantienen estables, sin demasiados cambios, y esto, bueno, de alguna forma también equilibra su precio con el acuerdo entre Estados Unidos y China, del cual se sabe poco, que hubo reuniones, hubo 2 acuerdos ya firmados, pero que todavía cuesta implementar, y esto, bueno, naturalmente también genera un clima de un optimismo muy medido, muy cauteloso, pero que en definitiva también sostiene al petróleo a los niveles actuales, con una OPEP que lentamente va normalizando su producción y que de alguna forma también va poniendo en línea al precio de la materia prima. Lógicamente la alta producción con un alto precio favorece a los países productores de petróleo. ¿Qué puede pasar en los próximos días? Está por verse, por supuesto, en este nuevo conflicto, pero en definitiva es el que más peso tiene en el precio de esta materia prima. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a $75,32 y la tendencia alcista de gráfico diario con objetivos en 77,80 los máximos de la semana pasada, luego 80,90 los máximos de 15 de enero y 83,65 zona de máximos de julio de 2024, seguida de esta zona de máximos de ese mes en $85. Hay una línea de tendencia bajista que une justamente todos estos máximos descendentes contra la cual se apoyó el precio en los máximos de la semana pasada y que no pudo superar. El quiebre de la misma generaría un movimiento favorable a la materia prima durante las próximas semanas. En cuanto a los indicadores, apuntan alto, pero con un nivel de sobrecompra que parece limitar las ganancias de la materia prima en el corto plazo, una demanda del 76%, una sobrecompra extrema. Para el petróleo, un momento que también mantiene una fuerte aceleración alcista, mire el movimiento vertical que presenta la curva de precios, en tanto el oscilador estocástico también opera con una tendencia alcista muy marcada, pero nuevamente el quiebre de esta línea es necesario para que la materia prima siga escalando posiciones en los próximos días. La onza de oro se ha tomado una pausa dentro de su movimiento alcista actual y si bien llegó a $3.451 en su máximo de la última semana, producto de este estallido en Medio Oriente, ahora se mantiene por debajo de los $3.400. Todo está dado para que siga escalando posiciones. Está teniendo algún impacto negativo para la onza el hecho de que la Fed haya dejado sin cambios la tasa de interés, como también lo hace con las monedas principales, y se ubica ahora en la zona de $3.375, donde técnicamente, lo veremos luego, hay una línea de tendencia que mantiene en alto a la onza, pero deberá superar la zona de $3.420 por lo menos para aspirar a llegar a 3.500. Lógicamente, un agravamiento en el clima o en el conflicto bélico en Medio Oriente generaría un impacto positivo alcista de inmediato para la onza, que superaría inclusive los $3.500. En estas circunstancias siempre es conveniente ir de a pasos muy pequeños, esperando posiciones en muy corto plazo, porque lógicamente los movimientos pueden ser muy encontrados y, por el contrario, lógicamente una negociación que termine o que por lo menos le ponga una pausa a este conflicto provocaría una caída importante de la onza a la zona de $3.200. Estamos en medio de un conflicto cuyas consecuencias son desconocidas y lógicamente el precio de un metal tan volátil como el oro, bueno, también responde a estas circunstancias. La superación de $3.450, el máximo mencionado la semana pasada, ya pondría prácticamente con un pie al oro en sus máximos históricos, pero habrá que ver cómo evoluciona de aquí al martes que viene. Técnicamente, la onza de oro cotiza $3.300
69 dólares con 80 centavos y una tendencia alcista de gráfico diario sostenida en esta línea de tendencia secundaria que une los últimos mínimos ascendentes, el primero de los cuales proviene del día 15 de mayo en 3.124 dólares, tiene un primer objetivo en la zona de 3.405 dólares, luego 3.450-55, los máximos del día 16 de junio y por encima de ambos 3.500 dólares los máximos históricos que tocó el día 22 de abril. A la baja 3.320, 3.280, 3.245 dólares, donde proyectada la línea de tendencia principal que proviene de los mínimos del 31 de diciembre en la zona de 2.615 dólares, tiene su próximo punto de apoyo en las próximas dos velas, justamente en 3.250 dólares. El quiebre de la misma generaría una caída importante del metal, algo que por ahora no parece del todo viable. Los indicadores, sin embargo, ofrecen señales de agotamiento en el corto plazo, con una demanda del 54% que cae nuevamente después de haber llegado al 61% y con momento que se mantiene apenas por encima de su línea media. Claro, ha perdido velocidad el oro en las últimas sesiones, al igual que el oscilador estocástico que brinda la señal bajista totalmente marcada, pero el precio se encuentra ahora en un límite entre esta línea de tendencia secundaria. Si la quiebra, por supuesto, irá a buscar la línea de tendencia principal. Si no la quiebra y supera los 3.405, 3.410, otra vez se pondrá en camino a sus máximos históricos. La plata y el platino están haciendo gala de su doble condición de activos seguros, pero también activos vinculados a la producción. Decíamos antes que el acuerdo al que han llegado Estados Unidos y China, que no termina de definirse, que no termina de tener una solución definitiva, está generando una expectativa alta de demanda de ambos metales en momentos en que el platino puntualmente tiene una falta de oferta de 5 millones de onzas para este año 2025, y esto lo ha disparado a máximos de 14 años por encima de los 1.350 dólares. Claro, así como sube cae, es muy volátil y ya perdió más de 70 dólares en muy pocas horas desde el momento en que tocó dicho máximo de 14 años, pero por supuesto su tendencia es alcista. Es muy llamativa la zona de sobrecompra que presenta el platino en los últimos días, una demanda de más del 85%, algo que pocas veces se ve en un metal como este, pero que en definitiva responde al escenario actual. En tanto, la plata también opera en máximos de varios años, ya superó los 37 dólares, un nivel poco imaginable hace muy poco tiempo. También la plata está actuando como activo seguro, pero también como un activo vinculado a la producción, del cual China es el principal importador. Si se mantiene este clima de negocios actual, es altamente probable que comience a buscar lentamente los 40 dólares, pero por supuesto todo dependerá de cómo se desarrolle el conflicto en Medio Oriente y sobre todo el acuerdo entre Estados Unidos y China, que tiene un límite, como decíamos antes, que es el 9 de julio, no solo para China, sino para todos los países. Desde un costado técnico, la plata cotiza a 36 dólares con 35 centavos con una tendencia naturalmente alcista de gráfico diario, con objetivos en los máximos de la semana y del año y de varios años en 37,35, luego 38,20 y la zona de 39 dólares con 5 centavos que hace 14 años no toca. A la baja 35,85, 34,80, 33,80 con una línea de tendencia alcista que une los últimos mínimos ascendentes y que pasa en las próximas velas por la zona de 34,80 justamente, con indicadores que comienzan a brindar señales de agotamiento y sobrecompra, una salida de la zona de sobrecompra justamente ahora en un 63% de demanda, con momento generando una suerte de divergencia entre su línea y la curva de precios. Claro, hay una velocidad alcista que está por ser quebrada a la baja y esto podría anticipar una ligera toma de beneficios de este metal estocástico, iniciando una señal bajista. Todo en conjunto parece apuntar a un quiebre de esta velocidad y a un punto de apoyo en esta línea de tendencia. En tanto, el platino cotiza a 1.294 dólares con 11 centavos, una fuerte ganancia del platino desde el día 2 de junio. En todo este mes ya escaló desde 1.050 a 1.350, 300 dólares en muy pocos días, y así como sube, decíamos antes, cae y con fuerza. Cayó más de 60 dólares en muy pocas horas,
pero se mantiene por supuesto con una tendencia alcista en el gráfico diario, con un primer objetivo lógicamente ahí en $1.350, luego $1.370 y $1.390 para los próximos días. A la baja, la zona de 1.290, bueno, prácticamente el nivel actual, $1.255 y $1.220, con indicadores que presentan señales de sobrecompra y de agotamiento. En el movimiento actual, el movimiento pierde velocidad, pero todavía lejos de cambiar de dirección. En tanto, hay una demanda del 70%, había llegado al 89% en su máximo de la semana pasada. Claro, comienza a caer y es altamente probable que haya un quiebre de esta línea de tendencia para buscar por lo menos la zona de $1.220 durante los próximos días. El gas natural está también ganando posiciones en las últimas sesiones y alcanza los $4, el 3,99 en estos momentos, con una tendencia que por supuesto es alcista en el corto plazo, en una época del año que generalmente tiene algún tipo de descanso, pero que en esta circunstancia, con el conflicto del Medio Oriente, ha disparado justamente su precio a los niveles actuales. Justamente por el estrecho de Hormuz pasa parte de gas licuado, gas natural licuado, que proviene de Omán y de otros países productores de gas, y esto está provocando este movimiento alcista de la materia prima, que tiene especial impacto en la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque es uno de los insumos más importantes de la industria, además del consumo residencial, que en esta época del año está mucho más deprimido, pero que en definitiva está provocando preocupación para los bancos centrales. Si el gas sigue subiendo, evidentemente la inflación lo va a sentir, y en ese caso los bancos centrales deberán ajustar o por lo menos mantener sin cambio sus respectivas políticas monetarias. ¿Qué puede pasar con el gas en los próximos días? Bueno, esperamos también un movimiento alcista que lo lleve por lo menos a la zona de 4,50 sin demasiadas dificultades. Todo va a depender de la evolución del conflicto en Medio Oriente. Una negociación que termine con dicho conflicto lo podría hacer caer a la zona de $3 también, sin demasiadas pausas, pero por supuesto, bueno, todo esto estará por verse en los próximos días. Técnicamente, el gas natural cotiza a $3,98 y una tendencia alcista de gráfico, en este caso de 4 horas, con objetivos en 4,05, 4,15 y $4,25. A la baja, 3,83, 3,73, 3,61, donde dejó un gap entre el día 13 y 16 de junio que no cubrió parcialmente, con indicadores que mantienen señales alcistas, pero también con una fuerte sobrecompra, un 72% de demanda en estas horas, con una velocidad que todavía se mantiene firme por encima de su línea media, pero que podría estar anticipando por lo menos un punto de apoyo muy cercano a la zona de 3,90 y un quiebre de esta línea que cambiaría parcialmente la tendencia alcista de gas para las próximas sesiones. Lo más probable es que lo veamos en la zona de 3,70 durante la próxima semana, a la espera de novedades, por supuesto, en los conflictos antes mencionados, pero es difícil que supere la zona de 4,15, por lo menos en esta semana y la semana próxima. Y esto es todo por el momento. Te esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Rodrigo, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles. Por nuestra parte, volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.